El Señor bendiga abundantemente a cada uno de los presentes. Sean todos muy bienvenidos el día de hoy. El día de hoy vamos a comenzar una serie con el título Los jueces de Israel, el liderazgo de la iglesia, parte número 1. Vamos a estudiar del libro de los jueces a varios de los jueces, a varios de los gobernantes de Israel, los que juzgaban y los que dirigían al pueblo. El día de hoy vamos a estudiar a una mujer juez llamada Débora. Jueces capítulo 4, versículos del 1 al 5, por favor. Dice así: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Vuelvo a leer: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Subían a ella a juicio. Aquí vemos que los hijos de Israel fueron vendidos a un rey llamado Jabín, el cual tenía un capitán de su ejército que se llamaba Sísara. El rey oprimió a Israel por 20 años de una manera muy cruel, dice la palabra de Dios. Este rey tenía 900 carros herrados, un ejército muy fuerte. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, dice la palabra de Dios. Versículo 4, por favor. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Una mujer, no un hombre, sino una mujer. Y aquí vemos varias cosas en este versículo acerca de Débora. Nos dice que gobernaba, o sea, era juez de Israel, Débora. ¿Qué más nos dice este pasaje? Que era profetisa. Esto quiere decir que ella hablaba de parte de Dios al pueblo. Débora tenía palabra de Dios, es lo que dice allí. Era una mujer madura espiritualmente hablando. Tenía una relación muy estrecha con Dios. Tenía sabiduría para gobernar, por eso gobernaba. Y tenía fe en Dios. Era una mujer casada también, nos dice este versículo, mujer de Lapidot. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Subían a ella para recibir dirección, para recibir consejo. Débora fue juez de Israel. A Débora Dios la usó. Ella fue un ejemplo para todos los hijos de Israel. Así es. Y tú dirás: pero ¿no dice el Nuevo Testamento que no debe de haber pastoras, que no debe de haber mujeres que prediquen, que no debe de haber mujeres que presidan en la iglesia? Pero cuando los hombres no se levantan y no les importa el honor de Dios, y son cobardes y no se levantan para hacer la obra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, entonces Dios puede usar mujeres. Es una excepción. Es cierto que el Nuevo Testamento prohíbe que las mujeres prediquen, sí. Dios no escogió a 12 apóstolas, ni siquiera a 6 apóstoles y 6 apóstolas, ni siquiera a 11 apóstoles y a una apóstola, no. No dice la Biblia que Dios dejó pastoras para perfeccionar a la iglesia, como lo dice en Efesios capítulo 4, no. La verdad es que los varones deben de dirigir y tomar su responsabilidad y presidir en todo. Esa es la verdad. Pero hay una excepción. Si esos varones en un momento dado son cobardes, son pusilánimes y no toman la autoridad que Dios les ha dado,
Dios puede tomar a una mujer y la puede usar. Y de esto hay evidencias de cómo Dios utilizó mujeres en el campo misionero. Claro que sí. Una de ellas, Amy Carmichael, una misionera de parte de Dios que se fue a la India. Ella levantó un orfanato de niños y de niñas. Niñas que sacó de casas de prostitución infantil para atenderlas y para hablarles de Cristo. Ella peleaba en los juzgados por esas niñas. Era una mujer muy valiente. De seguro que no hubo un hombre que hiciera eso. Y ella se cargó en su corazón por esas niñas y Dios la bendijo mucho. Una gran misionera de Dios, Amy Carmichael. Débora. Aquí tenemos el ejemplo de cuando los hombres no se levantan para hacer la obra de Dios y Él puede utilizar a una mujer. Una mujer de Dios no va a querer presidir una congregación. Lo haría en contra de su voluntad, porque ella sabe que ese lugar le pertenece al varón. Pero porque ningún varón se levanta, ella se ve forzada a presidir. Va a orar para que se levanten los varones. Incluso va a exhortar a los varones para que se levanten y tomen su responsabilidad en la iglesia. Y cuando un varón se levante, ella con todo gusto se va a sentar, reconociendo que ese no es su lugar, porque así lo manda Dios en la Biblia. ¿Sí se entiende la excepción? Regresemos a nuestra historia. Débora. Capítulo 4, versículos 6 y 7, por favor. Y ella, esto es Débora, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¿No te ha mandado Jehová?, le dijo Débora a Barak. Aquí Débora le está recordando a Barak algo que Dios ya le había mandado a él que hiciera. Por eso lo maneja en pasado. ¿No te ha mandado Jehová? Diciendo: ve a pelear contra Sísara, y que Dios te lo va a entregar en tus manos. Ve. Ahí está la pregunta de Débora a Barak, como diciendo: ¿por qué no has ido? ¿No te ha mandado Jehová que hagas eso? Versículo número 8. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Si tú fueres conmigo, yo iré, y si no fueres conmigo, no iré. Aquí vemos varias cosas de Barak. Número 1, miedo, cobardía. Número 2, vemos desobediencia a Dios. Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si tú no fueres conmigo, no iré, aunque Dios me lo haya mandado. ¿Qué más vemos? Que no tenía fe en Dios. Su fe estaba en Débora. Verso 9. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes. Débora le profetizó a Barak: la gloria será dada a una mujer y no a ti. A ti no va a ser dada la gloria, varón, sino a una mujer, por cuanto no confiaste en Dios, sino en una mujer. La mujer llevará la gloria y no tú. Y Débora va con él a la batalla. Versículo 15. ¿Qué sucedió en la batalla? Y Jehová quebrantó a Sísara,
a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. El poder de Dios. Te dije que te lo iba a entregar en tus manos. Y ahí está. Jehová quebrantó a Sísara y a todos sus carros, a sus 900 carros. Israel no tenía ningún carro errado. Habían estado siendo oprimidos por este rey Jabín por muchos años, con crueldad. Los que tenían el ejército y los carros cerrados era Sísara. Israel no. Era una imposibilidad que el pueblo de Israel venciera a ese ejército. Por eso dice, y Jehová quebrantó a Sísara. Fue Dios. Porque yo pasaré por delante de vosotros, les dijo Dios al pueblo de Israel, cuando iban a entrar a vencer a los hijos de Anac, a los gigantes. Y yo los destruiré, dice Dios, y vosotros los echaréis fuera. Fue Dios, como dijo David, de Jehová es la batalla. De Jehová es la batalla. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Sísara huyó a pie. Sísara huye y se mete a la tienda de Jael, mujer de Heber. Ella lo recibe en su tienda y lo cubrió con una manta, dice la palabra de Dios. Sísara le pide agua y ella le da leche. Él tenía mucha sed y además estaba cansado de la batalla. Dame agua. Ella no le dio agua, le dio leche. Una mujer muy inteligente. Y lo vuelve a cubrir otra vez. Y él estando recostado, dice la palabra de Dios, que ella le clava una estaca por las sienes y lo mata. Así dice la Biblia. Versículo número 22. Siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Siguiendo Barak a Sísara, llegó a la casa de Jael, y Jael salió a recibirlo y le dijo, ven a Barak, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Se cumplió la profecía de Débora hacia Barak. No va a ser tuya la gloria, Barak. Dios se la va a dar a una mujer. Y ahí estaba la profecía cumplida por parte de Débora. Jael, una mujer de Dios, una mujer muy valiente, muy inteligente, en lugar de darle agua le dio leche. Todo el mundo sabe que la leche te da sueño. Sísara venía cansado de la batalla y con mucha sed. Y se recuesta. Y esta mujer toma una estaca y se la clava por las sienes. Y llega Barak a la tienda de Jael. Y le dice Jael, ven Barak, y te mostraré al varón que tú buscas. Ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y Barak lo ve muerto, tendido, como diciéndole Jael, así se vencen a los enemigos de Dios, varón. Míralo bien. Así se vencen a los enemigos de Dios. Con valentía, con fe, con carácter. Así se vencen a los enemigos de Dios. Oh, qué vergüenza para Barak. Una mujer hizo lo que él tenía que haber hecho. Este carácter tenía Amy Carmichael para pelear por esas niñas. Así es. Hay padres que no tienen el carácter ni para corregir a sus hijos, ¿cierto o no? Así es. Sus hijos los manipulan. No tienen el carácter y la valentía para decir, no hijo, no hija. Siempre se salen con la suya. ¿Cómo van a pelear las batallas de Dios así? Imposible.
Hay quienes de los presentes tienen que comenzar peleando sus propias batallas espirituales. ¿Cuáles son esas? Las batallas espirituales del pecado en tu vida, que todavía te domina, que todavía tiene autoridad sobre ti, que te enojas y te airas, o que codicias o que mientes, que te impacientas o explotas, que te deprimes y tienes amargura en tu corazón. Tú tienes que comenzar peleando tus propias batallas espirituales, en contra de tu ego, en contra del orgullo, en contra de la vanidad, los que aman el mundo y las cosas de este mundo, la avaricia, el amor al dinero. Tienes que comenzar peleando tus propias batallas tú. Tener carácter para decirle no a las tentaciones, para decirle no al pecado. Tener carácter y ser humilde, hacer a un lado el orgullo y la soberbia del corazón y humillarte ante Dios, doblar tus rodillas en tu cuarto y clamar al Dios del cielo por misericordia para tu alma. Peleando tus propias batallas tú primero, para que después, una vez que Dios te perdone y te salve, puedas tú pelear las batallas de Dios, para que las demás personas vengan al conocimiento de Cristo y se salven. Carácter. Bien dice la Biblia que los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21:8. Los pusilánimes, los que no tienen carácter. El capítulo 5 de los Jueces es lo que se conoce como el canto de Débora. El canto de Débora. Veamos capítulo 5, versículos del 1 al 3, por favor. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Load quiere decir alabad a Jehová. Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. ¿Cuál era la razón por la cual Débora cantaba a Dios? Ahí mismo te dice: porque los caudillos, los líderes, los varones de Israel se pusieron al frente de la batalla. Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, dice, para pelear las batallas de Jehová. Eso causó en esta mujer de Dios un alabar a Dios, porque por fin se habían levantado los varones. Por fin habían tomado su lugar. Por fin habían tomado su autoridad. Por fin habían obedecido a Dios de lo que Dios les mandaba. ¿Cuál era el estado espiritual del pueblo de Israel en ese entonces? Veamos aquí en el versículo número 6. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. ¿Cuál era el estado espiritual de Israel en ese entonces? Aquí te lo dice: los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Se apartaron de los caminos de Dios, pues, de su palabra y de sus mandamientos. Ese era el estado espiritual. Siguiente versículo número 7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. ¿Cuál era el estado espiritual de Israel en ese entonces? Cuando todo estaba por los suelos, pues, en otras palabras, yo, Débora, me levanté como madre en Israel, como un líder en Israel. Verso 10. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas. Aquí de alguna manera en los siguientes versículos se puede ver la ironía de Débora. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio
y vosotros los que viajáis. Está hablando de personas principales del pueblo. Vosotros los que viajáis, los comerciantes, hablad, les dice, habla, verso 11. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repartirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Hablad. ¿Cuál es tu excusa para no salir a la guerra y estar así lejos del ruido de los arqueros? Ve como dice aquí, lejos del ruido de los arqueros. Habla, explícanos. ¿Cuáles son tus excusas? ¿Para qué? Para no salir a la guerra y para estar lejos del ruido de los arqueros. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es la razón? Para no pelear las batallas de Dios, lejos del ruido de los arqueros. Había ruido entre los arqueros, entre la guerra sí había ruidos. Cuando agarraban el arco y le ponían la flecha, con tal fuerza salía la flecha, se escuchaba un zumbido. ¡Bum! El ruido de los arqueros. Y ¡bum! Y eran muchísimas las flechas y ¡bum! 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 Así se escuchaba. No era un ruido agradable. Y menos cuando se veía que esas flechas traspasaban los cuerpos de las personas. Había ruido, sí. Claro que había ruido de los arqueros. Y a eso añade el ruido de los espadazos. Y añade el ruido de los gritos de las personas cuando peleaban. No era un panorama agradable, ¿verdad que no? No. Lejos del ruido de los arqueros. Versículo número 12. Despierta, despierta, Débora, despierta. Despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijos de Abinoam. Levántate, Barak. ¿No te ha mandado Jehová diciendo, ve, junta a tu pueblo y pelea contra Sísara y Dios los entregará en tu mano? Para eso lo mandó llamar Débora a Barak, para confrontarlo por una desobediencia a Dios, por una cobardía. Y luego le contesta Barak, si tú vas, yo voy, y si no vas, yo no iré. ¿Cómo que si yo voy, vas? Y si no voy, tú no vas. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso, Barak? ¿No te ha mandado Dios que vayas? Ve, ve. ¿Y no nos ha mandado el Señor Jesucristo a nosotros? Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿No nos ha dado Jesús ese mandamiento? ¿Predicar el evangelio a toda criatura? Claro que sí. Levántate, Barak. Levántate, Barak, en medio de nosotros. ¿Estás haciendo discípulos en tu ciudad? ¿Estás haciendo discípulos en tu zona, en tu colonia? ¿Obedeciendo el mandamiento de Jesús de id? ¿Estás predicando el evangelio a toda criatura? ¿Estás peleando las batallas de Dios para arrebatarle las almas al diablo? Porque las armas de nuestra milicia, dice la palabra, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia, las armas con las cuales nosotros militamos y hacemos guerra y luchamos, no son carnales, no son físicas, no es la espada ni la flecha, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas espirituales, de potestades y de gobernadores de las tinieblas de maldad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dijo el apóstol Pablo, sino contra principados y potestades. Así es. Antes era una guerra física. Ahora es espiritual. Es una guerra que se vence con la oración intercesora y con el evangelismo. Así es como se vence esta guerra espiritual. Así es. ¿Estás peleando las batallas de Dios, arrebatando el reino de los cielos, la salvación a las personas que te rodean? ¿Estás poniendo por obra el mandamiento de Jesús de id?
y hacer discípulos, hacer seguidores de Cristo, predicando el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Estás saliendo al campo de la batalla a predicar a las calles, a folletear o salir con pancartas quizás que digan un letrero, Jesús te ama? Busca a Dios, lee tu Biblia, etcétera. ¿Algún mensaje para la humanidad perdida? Saliendo al campo de la batalla allá afuera, a extender el reino de Dios, a arrebatarle las almas al diablo. ¿Estás abriendo tu casa para invitar gente para una célula de estudio bíblico si ya tienes muchos años de cristiano? ¿Que fácilmente puedes compartir un mensaje sobre Jesús, sobre el arrepentimiento? Hablad. Hace unos días platicaba con una hermana de México y me decía que estaba orando con otras 2 hermanas todos los días por medio del celular. Hicieron un grupo y se reunían a orar a la misma hora todos los días. ¿Para qué? Para que Dios extendiera su reino en su ciudad. Oh, qué cosa más bella, cuánto gusto me dio. Orando, intercediendo para que el reino de Dios se extienda en esa ciudad. ¿Y dónde están los varones? Quizás viendo un juego de fútbol en la televisión, en lo que las hermanas están peleando las batallas de Jehová en la oración intercesora. Por algo le dijo Débora: levántate, Barak, levántate, varón. ¿Dónde están los varones? Lejos del ruido de los arqueros, ¿cierto o no? Ahí es donde están. Lejos del ruido de los arqueros. Lejos de las batallas de Jehová. Lejos de luchar en la intercesión, con el quebranto, con las lágrimas, con los gemidos que trae el Espíritu Santo cuando luchamos por la salvación de los perdidos. Que se lleva a cabo una lucha espiritual en nuestra alma. En las casas hogar, conozco una casa hogar donde tienen casi 50 niños, desde 1 año de edad hasta los 17 años de edad. Así es. ¿Y quiénes sirven a esos niños? Hermanas. Hermanas en Cristo son las que sirven a esos niños. ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? 24/7 están estas hermanas, dedicándole su vida completamente a estos niños, dándoles de comer, lavando su ropa, a los niños y a las niñas chiquitas bañándolos, atendiéndolos todo el día, predicándoles la palabra de Dios, orando por ellos. Sus vidas volcadas por completo hacia estos niños. ¿Dónde están los varones en el campo misionero? No están. No están. En Camboya, un país pobre en Asia, está una hermana sola, atendiendo a varios niños en ese país. Sola, peleando las batallas de Dios. Hace poco, 3 de los niños se enfermaron, 2 estuvieron al borde de la muerte. Les dio un dengue muy terrible. Estaban moribundos 2 de los niños. Y ella sola, y los niños hospitalizados, moribundos.
Ya estaban desahuciados, sus plaquetas estaban por los suelos, ya tenían dificultad para respirar. Ese era el reporte que recibíamos de parte de ella. Y pidió oración a la iglesia. Y estuvimos orando por esos niños para que Dios hiciera un milagro en ellos. Y así fue. Dios hizo un milagro precioso en esos dos niños. De la noche a la mañana despertaron con salud. Despertaron sin ninguna enfermedad en sus cuerpos. La hermana nos mandó fotos. Y estaban los niños sentados en su cama en el hospital, comiendo. Y en la noche anterior estaban moribundos, no podían ni respirar. Ya estaban desahuciados por los doctores. Gloria a Dios. Así es. Dios no va a dejar solas a sus Déboras que pelean las batallas de Jehová. Levántate, Barak. Ahora, regresando a nuestra historia, ¿qué sucedió con las otras tribus de Israel durante la guerra? Y aquí quiero hacer énfasis en el liderazgo cristiano. Versículo 16. Recuerde que es el canto de Débora. Dice, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. ¿Qué sucedió con la tribu de Rubén? Ellos no salieron a la batalla, no salieron a la guerra. Por eso les pregunta Débora, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños en lugar de salir a la guerra y pelear las batallas de Jehová? ¿Por qué? Ellos se quedaron para oír el balido de los rebaños. Mis ovejas, mi púlpito y mis 4 paredes. Así es. Predicadores que no están peleando las batallas de Dios en la oración y en el evangelismo. La tribu de Rubén, dice la palabra, tenía grandes propósitos, pero no de pelear las batallas de Dios, sino de estar lejos del ruido de los arqueros. Ese era su propósito. No de pelear las batallas de Dios, sino de estar lejos del ruido de los arqueros. Por eso pregunta Débora, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños cuando debiste de haber estado peleando las batallas de Jehová? Versículo 17. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a la ribera del mar y se quedó en sus puertos en lugar de salir al campo de la batalla. Estas tribus tampoco fueron a la batalla, se quedaron en su comodidad, en sus naves, en sus casas cómodas. Lejos del ruido de los arqueros. Y nuevamente Débora pregunta, ¿por qué se estuvo junto a las naves? ¿Por qué? Versículo 18. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Y Neftalí en las alturas del campo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Estas dos tribus sí fueron a la guerra, expusieron sus vidas a la muerte, dice la Biblia. Amén. Tomaron su cruz. Vamos a pelear las batallas de Dios, hermano, dijeron ellos. Vamos a acercarnos al ruido de los arqueros.
Las guerras de hoy no son físicas como antes, sino espirituales. ¿Hay una guerra? Sí, sí la hay. ¿Contra quién? Contra principados y potestades de Satanás. ¿Por qué estamos luchando? Estamos luchando por las almas que están perdidas sin Cristo. Ahora, ¿cómo se obtiene la victoria de estas almas? Número 1, por medio de la oración intercesora. Y número 2, por medio del evangelismo. Así es. De nada nos sirve orar si no salimos al campo de la batalla. Hay que ir por las almas que están perdidas. Hay que arrebatárselas al diablo. Hay que ir al campo de la batalla. Así es. Hay un mundo de gente allá afuera, ¿cierto o no? Un mundo de gente allá afuera que necesita escuchar el evangelio. Dice la palabra en el libro de Romanos: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no oyeren? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán y creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo? ¿Cómo se va a salvar el mundo allá afuera si no les predicamos? Si no salimos a llevarles el evangelio, si no salimos a llevarles la palabra de Dios, ¿cómo? Por eso pregunta el apóstol Pablo en Romanos 10, ¿cómo? No hay otra manera de que las almas se salven, sino por la predicación del evangelio. Gloria a Dios porque oremos. Pero si no predicamos, no van a oír. Y si no oyen, no van a creer. Y si no creen, no se van a poder salvar. Muchos predicadores no salen a las calles a predicar el evangelio. Hace como un mes le compartí un folleto a una mujer en la calle y le hablé de Dios. Me dijo que se había salido de una iglesia porque las cosas no estaban bien en esa iglesia. Le prediqué el evangelio y me estaba escuchando. Y me preguntó: ¿quién es el pastor de su iglesia? Y le dije: su servidor. Y se me quedó viendo y me dice: uy, ¿cuándo aquel pastor de la iglesia en la que yo iba va a hacer lo que usted está haciendo? Nunca. ¿Por qué? Porque los pastores no salen a la calle a predicar el evangelio. Esa es una gran verdad. ¿Y saben qué sucedió con esta mujer? Vino a la iglesia, gloria a Dios. Aquí estuvo entre nosotros. Bendito sea Dios. Las personas se sorprenden. Las personas se sorprenden cuando ven al pastor predicando en la calle. ¿Por qué? Porque no es normal. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que estén en sus iglesias, que estén en sus oficinas y que estén en sus casas. Eso es lo normal. ¿Cierto o no? Además, ese modelo no es bíblico. ¿No andaba Jesús en las calles predicando la palabra de Dios? ¿Verdad que sí? Así es. ¿No es Jesús nuestro maestro? ¿No es Jesús nuestro modelo a seguir? Dios trajo un avivamiento, dice la Biblia, en Samaria. ¿Y cómo comenzó todo? Jesús predicándole a una mujer en la calle, en el pozo de Jacob. Se acerca a Jesús en Juan 4, aquella mujer que se conoce como la mujer samaritana, y comienza a hablarle de su vida espiritual. Le confronta con su vida, diciéndole cómo había vivido ella. Y la mujer, impactada por Jesús y por lo que ella le había dicho, sale corriendo a Samaria y les dice: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y después Jesús va con los samaritanos y se queda ahí unos días.
Y Dios trae un avivamiento en Samaria. Y le dicen los samaritanos a la mujer: mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, sino porque ahora nosotros mismos conocemos y sabemos que este es Jesús, este es el Mesías, el Hijo de Dios. Trajo un avivamiento a Samaria. ¿Y cómo comenzó todo? Evangelizando a un alma en la calle. Jesús se sentaba con pecadores y les predicaba la palabra de Dios, ¿cierto o no? El apóstol Pablo, dice la Biblia, que caminando por las calles de Atenas se cargó su corazón al ver la idolatría. Así es. Y les predicó la palabra de Dios. Y hubo salvaciones en esa ciudad. Andaba literalmente en las calles de Atenas viendo la idolatría y se cargó en su corazón. Y alzó la voz y les predicó la palabra de Dios. Al Dios no conocido, al que tú no conoces, es al que yo te voy a hablar. Y les predica de Dios, del Señor Jesucristo. Y Dios bendijo con salvaciones. Gloria a Dios. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que era pastor: haz obra de evangelista. Evangeliza, Timoteo. Háblale a la gente de Dios en las calles. El hermano David Wilkerson, un pastor muy amado, que en paz descanse, él siendo pastor de su iglesia en Nueva York, de una iglesia muy grande, con 3 servicios el día domingo, aún así salía a las calles a predicar la palabra de Dios. Cada servicio tenía aproximadamente 1000 almas, y aún así salía a la calle a hablarle a la gente de Dios. Juan Wesley, cuando iba en camino en su caballo y veía a alguien más en el camino, se les acercaba con su caballo. ¿Para qué? Para hablarles de Jesús, para predicarles la palabra de Dios. Este hombre que sacudió 3 continentes con el poder del Espíritu Santo, acercándosele a la gente común, a hablarles del Evangelio. Juan Wesley dijo lo siguiente: dame 100 hombres que no le teman más que a Dios y al pecado, y con esos 100 hombres yo gano al mundo para Cristo. Así dijo él: dame 100 hombres que no le teman más que a Dios y al pecado, y con esos 100 hombres yo gano al mundo para Cristo. Él no estaba casado con su púlpito. Él no estaba casado con las 4 paredes de su iglesia. El mundo, incluso llegó a decir: el mundo es mi capilla, el mundo es mi iglesia, el mundo es mi congregación, no estas 4 paredes. Gloria sea a Dios. No, él no estaba casado con el púlpito. Libro de los Jueces, capítulo 5, verso 16. Nuevamente: ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños y no saliste a la guerra a pelear las batallas de Dios? Entre los rediles, entre los balidos de los rebaños, mis ovejas, dice el pastor hoy en día, mis ovejas. ¿Y el mundo perdido allá afuera? ¿Por qué no te vemos, pastor?
en la calle predicando la palabra de Dios. Amy Carmichael. Heme aquí, envíame a mí a la India, Señor. Aleluya. Heme aquí, envíame a mí a la India. Débora, cuando le dice Barak, si no vas tú, conmigo yo no voy. ¿Y qué le dijo Débora? Yo iré a la guerra contigo, Barak. Yo iré al campo de la batalla. Yo voy a ir al ruido de los arqueros. Una mujer, Jael, le dijo a Barak, ven y te mostraré al varón que tú buscas, muerto, vencido por una mujer. Las 3 hermanas intercediendo todos los días en México para que Dios los visite con un derramamiento del Espíritu Santo. Las hermanas en las casas hogar y en el campo misionero, dándolo todo por los niños. Yo pregunto, ¿es correcto que las hermanas estén peleando las batallas de Dios y no los varones? ¿Y no los pastores? ¿Es correcto? ¿Dónde están los pastores? Lejos del ruido de los arqueros. Ahí es donde están. Ahí es donde están mis ovejas, escuchando el balido de sus ovejas. Tenemos que salir al campo de la batalla. Así es. Tenemos que salir y pelear contra el diablo por las almas que están perdidas. Débora le dijo a Barak, ¿no te ha mandado Jehová diciendo, ve, toma contigo gente y pelea contra Sísara y él los entregará en tus manos? Barak ya tenía el mandamiento de parte de Dios. Ve. Y yo los voy a entregar en tus manos. Yo voy a estar contigo y los voy a vencer. Y no dijo Jesús, ve pronto por las calles y por las plazas y que se llene mi casa. ¿No dijo Jesús eso? Ve pronto. Y ahí la urgencia de Cristo por la salvación de las almas. Ve pronto. Ve por las calles y por las plazas y que se llene mi casa. Ve. Gloria a Dios por predicar el evangelio en la iglesia, en la congregación. Gloria a Dios por atender a las ovejas. Gloria a Dios. Pero no podemos ser pastores dedicados a nuestro púlpito y dedicados a las ovejas nada más. Esto no puede ser así. No puede ser así. Tenemos el mandamiento de Jesús muy claro. Id y haced discípulos a todas las naciones. Predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. No nada más a las personas que nos escuchan en nuestra congregación, sino a toda criatura. Evangeliza, háblale a la gente de Dios. Para que oigan, para que crean y para que se salven. Para que se llene mi casa, dijo Jesús. Había un hermano llamado William Booth. Él es el que fundó el Ejército de Salvación. William Booth, se le conocía como el General Booth. Un pastor, un predicador del evangelio. Y salía a las calles de su ciudad. Y salía con su iglesia.
Salía con su iglesia a predicar la palabra de Dios y a los lugares más bajos y más necesitados de la ciudad, donde estaba la gente borracha, tirados en el piso otros, peleándose, groserías, etcétera, etcétera. Y ahí estaba el hermano con su iglesia, con hombres, con mujeres, con jóvenes, con hermanos de edad, a predicar el evangelio a las calles. Imagínate la bendición de los discípulos, de las ovejas, ver a su pastor peleando la batalla con ellos. Aleluya, ¿cierto o no? ¿Cuánto los motiva a las ovejas ver al pastor folleteando, ver al pastor con pancartas, ver al pastor con un megáfono, ver al pastor predicándole a la gente en las calles? ¿Cuánto bendice a las ovejas eso? Claro que sí. Mi pastor, mírelo, peleando las batallas conmigo, aleluya. Y se levantó una persecución en contra de ellos, porque descendió el Espíritu Santo con tanto poder que las personas se comenzaron a salvar. Y los que tomaban alcohol dejaron el alcohol y ya no consumían en las tabernas y en las cantinas. Y los dueños de las cantinas y las tabernas se levantaron en contra de William Booth y en contra de ellos. Y los agredían verbalmente, pero no solamente verbalmente, sino que también los golpeaban, les aventaban piedras. Y el domingo llegaban a la congregación adoloridos. Gloria a Dios. Llegaban adoloridos. Imagínate la predicación de ese hermano el domingo, después de que lo golpearon, después de que lo apedrearon, dando su vida. Como dijo el Señor Jesucristo, el buen pastor su vida da por sus ovejas, dando su vida por sus ovejas, dando su vida por las personas que están perdidas, peleando las batallas de Jehová, cerca del ruido de los arqueros. Y estaba tan cerca del ruido de los arqueros que él mismo salía dañado físicamente, con golpes. Imagínate la gloria del Espíritu Santo en esa congregación, después de una persecución como la que tenían ellos un día antes. Y las almas se convertían. Las almas se convertían a Cristo, bendito sea Dios. Él no se quedó a escuchar el balido de sus ovejas y sus cuatro paredes. Él amaba las almas perdidas. Seguía predicando, sí, seguía predicando en el púlpito, pero al mismo tiempo tenía compasión y misericordia por aquellos que si no oyen, ¿cómo creerán? Y si no creen, ¿cómo se van a salvar? ¿Cómo? Escucha las preguntas del apóstol Pablo en Romanos 10. ¿Cómo? No hay manera. Por eso el Señor Jesús dice, ve pronto por las calles, dijo, y por las plazas, y que sea llena mi casa, llenen el cielo con los redimidos de Jehová. Así es. Cerremos nuestros ojos, por favor. Cierre sus ojos. Oh Señor, que seamos ejemplos de la grey, Señor, en conducta y en obra, siguiendo las pisadas y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual, dice la Biblia, recorría las ciudades y las aldeas, predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él recorría las ciudades, las aldeas, tenía contacto con las personas, les hablaba de Dios, les predicaba el evangelio. Y Él es nuestro ejemplo a seguir.
Él es nuestro ejemplo a seguir. Oh Padre, que los varones se levanten, que los pastores se levanten para hacer tu obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.